Besat Hashem, esta semana vamos a tener Perashat Vaigash. Ahora sí vamos a entender algo hermoso, hermoso. Lo que es la Torah, lo que es este zehut, este honor de recibir esta herencia del cielo, vamos a ver cómo la vamos a valorar después de esta derashá Besat Hashem. Bueno, vamos a contar lo que es la historia de Yosef, que es con lo que empieza la Perashat Vaigash, la Perashat de esta semana. Vamos a ver. Jacob, vamos a regresarnos desde Jacob, ¿ok? Jacob trabaja por Rachel. Se va con Labán, ya sabemos lo que pasa, trabaja 7 años por Rachel. ¿Y qué le dan al final? Le dan a la hermana, le dan a Lea. Después vuelve a trabajar 7 años y ya consigue a Rachel. Ahora esa es la esposa querida. Después, ¿cómo sigue la historia? Que Lea empieza a tener hijos y que Jazita Rachel. Rachel es estéril. Rachel no puede tener hijos. Un poquito de sufrimiento aquí. Después, Rachel, Besat Hashem, Baruch Hashem, empieza y trabaja y hace tefilá y consigue un hijo, sale Yosef. Yosef, uno de los hijos, el hijo que más quiere Jacob. Jacob le da una túnica, como Yosef es como el hijo bonito, el hijo que quiere, el hijo de la esposa que Jacob quiso desde el principio. Entonces, como que Jacob siente un cariño más, un cariño extra con Yosef, porque Yosef también Dicen que se parecen mucho, que se parecían muchísimo Yosef y Jacob. Entonces como que había un cariño de más. ¿Y qué hizo Jacob? Le dio una túnica más bonita, nomás así. Tenía un ketonet pasim, que tenía un poquito más de franjitas, no como la de los otros hermanos, sino un poquito más de rayitas. Eso es lo más que tenía. Entonces, ¿qué provocó esto? Los hermanos de los hermanos de Yosef empezaron a envidiar a Yosef. Empezaron a tener envidia. Oye, mi papá te quiere más, y así empezaron a tener envidia. Después, ¿qué pasó? Yosef sueña. Ya sabemos sus 2 sueños. Uno que soñó que 11 espigas se aposternaban a su espiga. Y va y se lo cuenta a los hermanos. Que así como las 11 espigas se aposternaron a mi espiga, igual ustedes 11 se van a posternar sobre mí. Y entonces después vuelve a soñar otra vez Yosef. Y sueña que 11 estrellas, el sol y la luna se le aposternan. No solo los 11 hermanos que son las 11 estrellas, sino también Jacob y Rachel, el papá y la mamá. Y va y se los cuenta. ¿Esto qué provocó en los hermanos? Odio. Entonces los hermanos como que empezaron a tener un pique con Yosef. ¿Qué te pasa? De por sí Yosef los acusaba con Jacob. Obviamente con buenos motivos. Yosef quería que Jacob los ayude y los corrija. Pero ellos le agarraron un pique. Tenían un poco de envidia, un odio. Y entre todo esto que se juntó, decidieron matarlo. Lo iban a matar con las propias manos. Llegó Rubén y dijo, no maten a mi hermano, no vayan a derramar sangre como creen. ¿Saben qué? Vamos a meterlo a un pozo. Si él no es culpable, Dios lo va a salvar. Entonces lo metieron a un pozo lleno de animales así para que lo maten. Y en eso Yehudá dice, no, ¿saben qué? Vamos a sacarlo, que no se muera. Vamos a venderlo. Entonces lo vendieron y ya después de ciertas ventas, dice Rashi que hubieron muchas ventas, y llegó a Mitzrayim, llegó a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto con Yosef? Yosef era un esclavo que de veras le iba muy bien. Le iba muy, muy bien, era una persona muy exitosa. ¿Por qué? Porque todo el día estaba pensando en Hashem. Él decía, Hashem me va a ayudar a hacer tal, a cocinar, a limpiar, a construir, a todo lo que le ponían como esclavo. Él decía, Baruch Hashem, Besat Hashem. Todo el tiempo decía, estaba con Dios. Entonces, era una persona muy exitosa, Yosef. Y en eso, ¿qué pasó? Lo contrata el ministro de Mitzrayim, Potifar. Potifar así lo contrata, muy grande, un gran puesto. Para un esclavo es un gran puesto de esclavo. ¿Y qué pasó con la esposa de Potifar? Era una mujer aparentemente que era de las ministras, como de clase alta, muy bonita, esto. Y ella vio a Yosef, y Yosef era guapo, era todo un galán, como ya habíamos dicho hace unas semanas. Y pues, Potifar se le antojó un poquito, quiso meterse con él. En eso miente y dice que Yosef fue el que quería tener algo con ella. Entonces, ¿qué hace Potifar para no quedar mal? Que la persona que quería tener algo con su esposa lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel, aunque Potifar, dice el Midrash, sabía que en realidad era Potifera la que había tratado, pero por su honor. Entonces, ¿qué hace Potifar? Manda a Yosef a la cárcel. Hazit, imagínense, vean lo que ya sufrió. Ya sufrió que los hermanos lo vendan. Es más, desde el principio, que Rachel, vean el sufrimiento. Rachel primero iba a ser la primera esposa y después ya no fue. Después era estéril. Y después, ya que nació, los hermanos lo envidiaban. Después lo odiaban. Lo vendieron. Que te venda un hermano Bar Milán es algo fuertísimo. ¿Cómo cree? O sea, ¿por cuántas monedas? Yo no, ¿qué es esto?
Después, ya que lo vendieron, llega una mujer y miente sobre él y llega el patrón, aunque sabe que está mintiendo a la esposa, lo mete a la cárcel. Entonces está en la cárcel, ¿qué pasa en la cárcel? Llega Yosef y se encuentra a dos ministros de Paró, dos ministros del faraón. Uno era el de las bebidas, que era el del vino y todo eso, y otro era el panadero, el del pan. Y los dos la misma noche soñaron un sueño muy parecido. Yosef se los interpreta a cada uno. Le dice, a ti te va a pasar tal cosa, a ti te va a pasar tal cosa. Y en eso, 3 días después, se cumple la interpretación de los sueños. Y Yosef le dice al del vino, oye, tú que eres el que va a sobrevivir, por favor, recuérdale a Paró que estoy aquí para que me saque pronto. ¿Y qué le pasó a este ministro del vino? Se le olvidó cuando salió. Se le olvidó. Entonces Yosef Hazid se quedó solito en la cárcel. No había nadie, así. Después, ¿qué pasa ya que está en la cárcel solito? Ya que está solito en la cárcel, de repente, ¿qué pasó? Paró sueña 2 sueños. Uno, que salieron unas vacas gordas del río y después atrás de ellas salieron unas vacas flacas y las vacas flacas se comieron a las gordas y no se veía nada. Era como si las flacas no se comieron nada, estaban flaquitas como empezó el sueño. Después se despertó, paró y volvió a soñar después, cuando se durmió, soñó que nos crecieron 7 espigas así bonitas, todas con mucho grano, y después salieron del otro lado, salieron como otras espigas, pero todas marchitas, todas feas, secas, así. ¿Qué pasó? Como que se tragaron las feas otra vez a las buenas y como si nada. Y llegó y Parón estaba buscando una persona que interprete el sueño. Vamos a ver quién nos puede interpretar. Y pregunta a todos los hechiceros, a todos los astrólogos, a toda la gente de Mitzrayim, nadie sabe. Y de la nada se recuerda el ministro del vino. Yo sé quién te puede ayudar, Paró. Esta persona que estaba en la cárcel a mí me interpretó a mí y al panadero y nos interpretó y estuvo bien. Entonces Paró manda a llamar a Yosef. Y Yosef sube con Paró, y ya que están con Paró, entonces le dice el sueño, y cuál es la interpretación, que va a haber 7 años de riqueza, de abundancia. Todo Mitzrayim va a empezar a cultivar, precioso, todo el mundo, va a haber mucha cosecha, mucha parnasá, mucha comida, mucho todo. Y después de esos 7 años, vienen 7 años de hambruna. No va a haber nada, nadie va a tener cómo comer. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Yosef le dijo a Paró, vamos a hacer unas bodegas grandes, y ahí vamos a guardar todo. En 7 años de abundancia vamos a guardar todos los granos que encontremos, toda la comida que podamos, para los 7 años de hambruna. ¿Y qué pasó después de esos 7 años de hambruna? De esos 7 años de abundancia, pues estaban las bodegas enormes llenas de comida. ¿Y qué pasó? Pues empezó a haber hambruna, entonces la gente empezaba a buscar comida. ¿Y dónde encontraba? En Mitzrayim. Toda la riqueza del mundo, todos los países, todos empezaron a gastar dinero en Mitzrayim para comprar la comida. Entonces, ¿qué se convirtió Mitzrayim en una potencia mundial? Impresionante. Y todo gracias a que Hashem ayudó a Yosef a interpretarle el sueño de Paró. Entonces, Paró no creía en Hashem, obviamente, y él a quien alababa, a Yosef, le hacía grande y lo hizo virrey, y tú vas a ser el que va a repartir la comida, y tú eres el que tú vas a vender la comida, tú vas a ser el que va a manejar todo este negocio que nos hizo la potencia mundial, nos hizo que todo el dinero del mundo esté aquí en Mitzrayim. Y entonces, pues Yosef ya tenía este gran puesto, ya era muy querido por el faraón, pues salvó a Mitzrayim, también era querido por todos los de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Después de 2 años de hambruna, ¿quiénes tuvieron que bajar? Los hermanos de Yosef. Les tocó bajar a pedir comida, ya no tenían comida. Y bajan 10 hermanos, todos menos Binyamin, el más chiquito, que también era de Rachel. Bajan estos 10 hermanos y en eso se encuentran a Yosef. Ellos obviamente no lo reconocen, pero él sí los reconoció. Entonces llega y les pregunta, oigan, ¿ustedes a qué vienen? Son espías, ¿verdad? Se las empieza a complicar. Les empieza a decir, son espías ustedes 10, ¿de dónde vienen? Seguro de Eretz Kenán. Y le dice, y pues sí, son de Eretz Kenán. Y de repente les pregunta, oigan, ¿y ustedes tienen un papá o un hermano? ¿Y qué les dicen? Pues sí, tenemos un papá, tenemos un hermano chiquito que está con él, y un hermano no está con nosotros, le contestan a Yosef. Obviamente se referían a Yosef. Entonces Yosef se las empieza a complicar. Le dice, ¿saben qué? Váyanse a su casa, tráiganme al hermano chiquito. Para que yo compruebe que ustedes no son espías, me tienen que traer al hermano chiquito. Y en eso, ¿qué pasa? Que empiezan a dudar, ¿cómo vamos a hacerle esto a Jacob, a nuestro papá? Todo lo que ha sufrido de que ya no está Yosef y ahorita no sé cómo nos va a dejar llevarnos a Binyamin, a Mitzrayim. No puede ser, no sé qué, se empiezan a poner nerviosos. En eso, pues van y le cuentan a su papá, oye papá, tuvimos una pelea con este señor, nos las complicó, no nos quiso dar la comida, nos dijo que no volvamos a verle la cara si no es con Binyamin.
¿Y qué le dice Jacob? No, yo la verdad no puedo dejar ir a mi hijo. Tuve 2 hijos de mi esposa querida y ya perdí uno, voy a perder el otro. ¿Qué pasa si pasa algún percance en el camino? Todo esto, y a Jacob se le empieza a complicar. ¿Cómo va a perder otro hijo? De por sí, ya no está Yosef. Shimón, Yosef lo dejó para que vayan por Binyamin, y entonces tengan que regresar. Shimón se quedó allá. Y entonces, ¿qué dijo Jacob? Ya me quitaron un hijo a Yosef. Ya ahorita Shimón no está. Y ahorita quieren llevarse a Binyamin, a mi tesoro, a lo único que me queda de Rachel, mi esposa querida. Entonces llega y Yehudá primero trata de convencerlo. Después, ¿quién más trata de convencerlo? Llega Reubén y lo trata de convencer. Al final lo convence. Bajan con Binyamin, toda la historia. Y después, ¿qué pasa? Llegan con Binyamin y lo sienta Yosef en una mesa. Lo sienta así en una mesa, precioso. Están sentados, todos comiendo, y Yosef los acomoda de grande a chico. Los pone así. Reubén, Shimón, Leví, todos así. Los empieza a acomodar, y al final pone a Binyamin, que es el más chiquito, los pone. Ya come con ellos, todo el rollo. Después los deja ir. Gracias por venir, gracias por enseñarme a su hermano, ya tienen comida. ¿Y qué le pidió a sus ministros? Métale una copa, la copa mía, al saco de Binyamin, al costal. Entonces ya se van, y de la nada, pues Yosef manda que los persigan. Llegan, los encuentran y agarran a Binyamin. Tú te llevaste la copa, eres un ratero, el otro. Y los regresan otra vez a casa de Yosef. ¿Y qué pasa después de casa de Yosef? Ya están en casa de Yosef, y Yosef les dice: ¿saben qué? Ustedes se me van a dejar a Binyamin ahorita y váyanse ustedes. Yo no puedo esclavizarlos a todos porque sería algo malo de mi parte, pero puedo esclavizar al que me robó, y entonces ese va a ser mi esclavo de por vida. Entonces, ¿qué pasó con Yehudá? Se enoja y empieza, Vaigash Yehudá, es lo que empieza la perashá. Yehudá se acerca y le empieza a hablar fuerte, le empieza a hablar duro a Yosef: ya déjanos ir, deja de complicar la vida, deja de hacer esto. Si te quieres quedar con mi hermano, te quedas conmigo. Yo soy más grande, soy más fuerte, te puedo ayudar con los trabajos que quieras. Se dio su vida por este. Y de la nada Yosef ya no aguantó más, ya no podía, ya no aguantaba, y de la nada le dice a todos: sálganse todos, y se queda solito con los hermanos. Y de la nada dice así el pasuk. Este pasuk me enchina la piel cada vez que lo leía esta semana para preparar esto. Cada vez que lo leía me enchinaba la piel. ¿Cómo dice? Vaitenet kolo bibji. Y Yosef empezó a llorar, una voz de llanto. Vayomer Yosef elejav. Y le dijo Yosef a sus hermanos: Ani Yosef, yo soy Yosef. Después de tanto sufrimiento, tanto rollo, lo vendieron. Y que empezó desde Rachel la historia, todo este sufrimiento. Llega y dice: Ani Yosef. ¿Y qué les dice? Ahod Abihai, mi padre sigue vivo. Les pregunta. Vean qué escena. Empiezan todos así, todos llorando, todos traumados. Y no podían ni contestar los hermanos, dice el pasuk. No podían contestarle del temor esto. Ahora Abihai les preguntó: Veloy Ajelun Laanot, y no podían ni contestarle. Después, ¿qué les dijo Yosef? No se entristezcan, mi vida. No se sientan mal con ustedes. Yo ya los perdoné. Yo ya entendí que Dios me mandó a este mundo. Y Dios me mandó a Mitzrayim. Dios me vendió. No, ustedes no se preocupen. Si no, Mitzrayim no hubiera tenido dinero. No hubieran podido salvar. No, todo el mundo ahorita moriría de la sequía. Todo es Min HaShamayim. Entonces vean qué historia. Una historia fenomenal, una historia preciosa. Vemos de aquí la grandeza de lo que es la Torah. Mejor que cualquier novela y cualquier cosa de estas, de cualquier película, de todas estas dramáticas, cualquier obra de teatro. Vean lo que tiene la Torah. Tienen historias preciosas, pero ¿quieren ver lo precioso que es la Torah? No es una historia, no es un cuentito así para motivarnos. Es algo mucho mejor. Se llaman enseñanzas para la vida. Vamos a ver de cada punto que dijimos, de cada punto una enseñanza, rapidísimo así. Vamos a entender. ¿Qué pasó con Jacob cuando trabajaba por Rachel? Él dice así el pasuk, que él tanto trabajo, aunque a pesar de que tuvo que trabajar otros 7 años más, se le pasaron rapidísimos, los disfrutó. ¿Por qué? Porque tenía una buena meta. ¿Qué te enseña la Torah aquí? Que la persona, cuando tiene una meta establecida, cuando busca una meta, por más que le cueste trabajo y le cueste esfuerzo, lo va a disfrutar ese esfuerzo. Va a disfrutar esforzarse por eso. Después, Lea tiene hijos y Rachel no. ¿Qué aprendemos de esto? Que Hashem ama la tefilá. Hashem quería que Rachel pida tefilá. Al final sí le iba a dar un hijo, pero quería la tefilá. Rachel no envidia, eso también aprendemos. No la envidia, la hermandad de que ella no va a envidiar a su hermana. Su hermana Baruch Hashem tiene. Peor estaría que ni una de las dos tenga. No mejor, al revés. Rachel no iba a envidiar. Después, Lea fue solidaria al 100%, porque ella ya estaba embarazada y dijo: no, si mi hermana va a tener menos que las sirvientes, yo por favor, Hashem, cámbiame la mujer. Y la cambió a mujer, fue solidaria. Después, cuando Rachel tiene un hijo,
Hashem contesta la tefilá, es lo que aprendemos de acá. Después Jacob le da una túnica. De aquí aprendemos, obviamente, ya vimos todo lo que desencadenó, darle una túnica de más a Yosef que a los hermanos. ¿Y qué aprendemos de acá? A no hacer diferencias entre los hijos. Cada educación, según la persona, según el hijo, cada quien se merece una educación diferente porque somos personas diferentes. Mas no mejor trato o peor trato. La persona debe de tratar a sus hijos igual. Después, los hermanos lo envidian y vean lo que desencadena. Ya entendimos, obviamente, no envidiar. Después Yosef cuando contaba los sueños, no presumir, vean lo que desencadena. Después los hermanos cuando lo vendieron, que dijimos que lo odiaban. No odiar, ¿qué pasó con el odio? Tú debes de entender que todo lo que pasa es de Hashem, todo lo que manda, Dios lo manda. No pasan cosas por las personas. Y si quieres odiar algo, odia las acciones, no a las personas. Porque las acciones sí hay acciones que se puede, tienen razón en no sentir ese afecto. Después, cuando los hermanos están decidiendo entre matarlo, meterlo al pozo o venderlo, ¿qué hay que pensar aquí? ¿Qué aprendemos de acá? Que la persona debe saber tomar decisiones con calma. No matarlo desde el principio. ¿Qué pasó? Imagínense, si lo hubieran matado, se hubieran arrepentido toda la vida. Entonces, saber tomar esas decisiones, que son decisiones pesadas, saber tomarlas con conciencia, más calmados, más tranquilos, saber buscar la mejor decisión. Después llevan a Yosef a Mitzrayim, entender que todo viene de Hashem, ¿ok? Esclavo de Potifar, que otra vez todo viene de Hashem. ¿Y qué dijimos? Que Yosef era muy exitoso. ¿Qué aprendemos de acá? De que la persona, ¿por qué dijimos que es exitosa? ¿Por qué dijimos que Yosef era exitoso? Porque estaba con Hashem todo el tiempo. Porque él decía Baruch Hashem, Besat Hashem. Él sabía que él únicamente es una bocina. ¿Y quién es el que habla? El que tiene el micrófono. Dios habla a través de nosotros. Dios actúa a través de nosotros. Yosef estaba consciente de eso. Entonces fue la mejor bocina que pudo, porque está consciente que es una bocina, no cree que es un micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Después, obviamente, cuando vemos lo de Potifera, que inculpa a Yosef de querer hacer esas cosas, obviamente entendemos el mensaje de lo grave y delicado que es, que a pesar de que Yosef no hizo eso, puede traer malas consecuencias este tipo de errores, de todo el tipo de sexualidad y mujeres, todo esto. Después que Yosef interpreta los sueños, ¿qué dice? Yo no los voy a interpretar, los va a interpretar Dios a través de mí. Otra vez, Yosef sabe que es una bocina, Yosef tiene la humildad. Después, Yosef se queda solito en la cárcel. Que todos son pruebas en la vida. En la vida hay pruebas y pruebas y pruebas y estamos para pasarlas, para trabajar. Después, Paró lo saca para que le interprete. ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem tiene planes exactos, que él tenía que estar en la cárcel para que Paró sueñe y para que esté con los ministros estos y que les interprete los sueños para que después Paró sueñe y tenga alguien que le interprete todo esto. Después, ya que le interpreta bien, salva al mundo. ¿Por qué? Porque iba a haber una hambruna. Entonces, ¿qué entendemos? Que Hashem salva al mundo por buenas personas. Hashem no va a mandar salvaciones y buenas cosas al mundo por personas que no se merecen ser esos títeres, ser estos protagonistas en la vida. Entonces, si una persona quiere que le vaya bien, debe de ser bueno. Después, ¿qué más aprendemos de esta gran historia? Que bajan los hermanos de Yosef, todo está controlado, absolutamente todo. Después, Yosef los reconoce a ellos y no a ellos, porque hay que saber hacer teshuvah. Los hermanos tienen que aprender a hacer teshuvah. Después, les pregunta, ¿Yesh lachem ab o aj? Ustedes tienen hermanos, se les empieza a complicar la situación a los hermanos. ¿Por qué complica las cosas? Porque Yosef quiere hacerles bien. Siempre buscar hacerles bien, aunque tengas que pasar por situaciones difíciles. ¿Cuál era ese bien que Yosef quería hacerles? Ayudarlos a que hagan teshuvah, a que esos sufrimientos que tengan ahí les ayude a borrar el error que ellos tenían. Después, toda la historia, cómo nos trae cada enseñanza y enseñanza. Después, respeto siempre al mayor. Cuando Yosef lo sienta de mayor a menor, no solo fue para enseñarles, como a insinuarles, yo sé, yo los conozco, yo soy sus hermanos. No fue para eso, sino por respeto a cada uno. Respeto al mayor, después al que sigue, al que sigue, al que sigue, y después al chiquito. Hay que saber respetar a cada persona. ¿Ok? Después, ¿qué más aprendemos aquí? De que cuando Yehudá se pone así y le habla fuerte con Yosef, que la venganza, de aquí entendemos que la venganza no es buena. Yehudá, si se calentaba, iba así, vengarse por todo lo que le estaba haciendo. Al final se iba a dar cuenta que era su hermano. ¿Y qué entendemos de Yosef? Que la venganza debes de usarla para bien. No se estaba vengando. Yosef, como ya dijimos, no se estaba vengando de los hermanos y haciéndoles sufrir para hacerles sufrir, sino usar todo lo que existe en este mundo para bien. Aunque sea el enojo, también hay que saber usarlo para bien. Enojarte a veces con el hijo, lo va a educar. La envidia por cosas de Torah, por cualidades. Wow, ve cómo él sí es humilde, yo quiero ser. También es una buena envidia. Todas las cosas en este mundo se puede usar para bien. Después, cuando Yosef le pregunta a sus hermanos, Ahod Abihai,
¿Qué con esto? Mi papá sigue vivo, pues ya me habían dicho hace mucho que sí está vivo, que sigue vivo. Entonces, ¿por qué? Vuelve a preguntar Yosef, Aoda Vijay. No es una pregunta, escuché también de mi Morea Alezaed que dice así, que él está reprochando a sus hermanos. Porque Yehudá que decía, no te puedo traer a Binyamin, ¿por qué? Porque mi papá está muy arraigado con él y si imagínate, le quito a otro hijo, se va a morir. Entonces, ¿qué les preguntó? No les preguntó si sigue vivo, ya sabía que seguía vivo. Pero ¿qué les hizo? Les metió un reproche fuertísimo, les dijo, oye, y ya que me vendiste a mí, ¿mi papá sigue vivo? Como que les está reprochando. También de aquí aprendemos la importancia del reproche, por más que hay que ser duros a veces, es lo que va a acabar haciéndole bien a la persona. Después, cuando los hermanos no podían ni contestarle a Yosef de la vergüenza, de la pena, de todo este sentimiento tan encontrado de que están viendo a su hermano después de 22 años, pero también que no lo habían visto porque ellos lo habían vendido, todo este encuentro que tenían de sentimientos. Entonces, aquí que entendemos de que no podían contestar, que imagínense, si ellos no podían contestarle a su hermano, nosotros hay que cuidar nuestra vida, porque no vaya a ser que cuando lleguemos allá arriba, ¿cómo le vamos a contestar a Dios cuando nos pregunte cómo nos portamos? Zat Hashem, hay que tener esto en cuenta para la vida. Después, ¿qué más trae? Después Yosef, como no le creían, ¿qué dijo? Geshuna Elai, acérquense a mí, y les enseñó el Brit Milá. Miren cómo sí tengo el Brit Milá. ¿Qué aprendemos de esto? De vestirse, aunque sea por fuera como Yehudí, de llevar las tradiciones como Yehudí, te van a mantener Yehudí, van a hacer que algún día llegas a una gran salvación como esta. Entonces vemos la Torá. No solo son novelas, no son historias tan preciosas como vemos. Esta es una historia impresionante lo que es esta historia. De veras, wow, Yosef, impresionante. Cómo hay altibajos y sube y baja y todo tan precioso. Pero la Torá no viene más que a educarnos, a enseñarnos lo que es la grandeza de la vida, cómo vivir la vida, cómo manejar cada situación y situación, cómo disfrutar, cómo aprovechar al 100% estos 120 años que Besat Hashem nos va a dar a todos nosotros. Entonces, Besat Hashem, no solo que valoremos la vida y que aprendamos a vivirla, sino que valoremos la Torah, que nos enseña a cómo hacerlo. Shabbat Shalom.